Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 3 de la unidad que comenzamos a principios del mes de junio. Espero que estén muy bien, que se estén quedando en casa y que estén respetando las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. Bien, muchachos, yo sé que nosotros habíamos dicho que íbamos a volver a Latinoamérica, que íbamos a colocar el zoom sobre Chile, y así fue. Iniciamos o vimos los cambios de orden político en Chile, de pasar del sistema parlamentario al sistema presidencialista con el rol de Arturo Alessandri y la Constitución de 1925, y cómo después el Frente Popular, esta coalición de centro-izquierda, ¿no es cierto?, de partidos de clase media como el Radical y partidos proletarios como el Socialista y el Comunista, inician el cambio del modelo de crecimiento hacia afuera al modelo ISI, un modelo de industrialización nacional. Pero en esta clase ampliamos de nuevo el foco, ampliamos de nuevo el zoom y nos vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo, especialmente en Estados Unidos, en Europa y en la Europa, digamos, oriental con la Unión Soviética. Y iniciamos, ¿no es cierto?, colocando el foco justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con este conflicto que vamos a conocer como Guerra Fría. De ahí el título de la clase, la división del mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Comprender el concepto de Guerra Fría, ¿no es cierto?, como un conflicto de ideas, como un conflicto ideológico que se dio entre estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver en qué consiste esta Guerra Fría. Este periódico que está acá, muchachos, de Sun, nos dice la guerra terminó. Es para que nos situemos en 1945, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que hemos conversado un poco de esto en la clase que vimos los principales cambios que se iban a dar después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora lo vamos a ir profundizando. ¿Y qué vamos a entender por Guerra Fría? ¿Y qué vamos a entender, ¿no es cierto?, por este conflicto ideológico? Y es la división, digamos, del mundo entre dos sistemas que están o que son irreconciliables. Ya vamos a entender por qué. Pero fíjense que después de 1945 se da este panorama general. Países que van a quedar bajo la influencia de Estados Unidos, los que están con azul, y países que van a quedar bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Lo que pues Winston Churchill va a llamar el telón de acero, es decir, que va a dividir a la Europa oriental, la que está marcada con rojo hacia la derecha de su mapa, y la Europa occidental, que son los países que están con azul. Pero ¿por qué esta división? ¿Por qué este enfrentamiento? Y este enfrentamiento ideológico es lo que nosotros vamos a conocer como Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? ¿Por qué el apelativo de fría? Porque no hubo un enfrentamiento directo, candente, de balas, de cañones, de ejércitos enfrentados entre el ejército norteamericano y el ejército de la Unión Soviética. Es un enfrentamiento ideológico. He dicho esa palabra como 3 veces, ¿no es cierto? Pero es que es lo clave, es la idea, el modelo, las ideas que van a estar enfrentadas. ¿Y cuáles son esas ideas? Ese es el meollo del asunto. Así que desde acá, principal atención. Si tuviéramos que resumirlo en pocos puntos para no extendernos demasiado, de igual forma esto en las clases en vivo lo vamos a poder explicar más, tendríamos que hacia la izquierda, lo que vamos a conocer nosotros tradicionalmente como la izquierda, son las ideas defendidas por la Unión Soviética, ¿no es cierto? ¿Y en qué consisten? En lo político, la dictadura del proletariado, es decir, es el proletariado el que toma el control de los estados para alcanzar la igualdad. Es decir, la democracia ahí queda controlada y dirigida por el proletariado y el Partido Comunista. En lo económico es un sistema centralmente planificado, controlado por el Estado, de inspiración comunista, o lo que nosotros, llamaríamos como comunismo, de inspiración marxista. Es decir, es el Estado el que controla las empresas de los países para, con esos ingresos, retribuirlo a través de servicios públicos a la sociedad por igual. Igual acceso a la educación, igual acceso a la salud, etcétera, ¿no es cierto? Con empresas controladas bajo el Estado. Diametralmente opuesto, muchachos, es el sistema que nos ofrece Estados Unidos de Norteamérica de tradición liberal, que es los principios del liberalismo que nosotros estudiábamos en primero medio y que vienen desde el siglo XIX. En lo político es la libertad política, la democracia, la soberanía popular, que es el pueblo quien elige finalmente quién va a controlar
los destinos de cada uno de los países, ¿no es cierto? Y en lo económico, al contrario de lo que propone el sistema marxista o el sistema de la Unión Soviética, en que el Estado controla las empresas, se da la posibilidad de que el burgués, de que el privado, de que la iniciativa privada sea quien controle el sistema económico, lo que nosotros llamamos libre mercado o capitalismo. El burgués tiene la libertad de enriquecerse, de emprender, de acumular capital, por eso de ahí parte del nombre del capitalismo, ¿no es cierto? Ahora, muchachos, en el documento de clase, échenle un vistazo, ojo con eso, porque ahí hay una pregunta que nos invita a pensar cuáles de estos dos modelos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y con cuál nosotros nos podríamos quedar, ¿no es cierto? Esa es una elección quizás más personal. Ojo al documento de clase. Pero ¿cuáles son las críticas que se achacan mutuamente? Y este tema a mí me parece central, muchachos, porque aquí vemos lo realmente irreconciliable de cada uno. ¿Cuáles son las críticas que le hace la izquierda a la derecha norteamericana? ¿Y cuál es la derecha, cuál es la crítica que le hace al comunismo soviético, ¿no es cierto? Izquierda y derecha ahí como dos modelos totalmente irreconciliables. Para los norteamericanos, los comunistas son sociedades construidas generalmente a partir de la violencia. Es el proletariado el que toma el control por las armas y eso finalmente, bajo los principios norteamericanos, no se puede aceptar. Coartan la libertad de la población e imponen políticas públicas para todos los ciudadanos que tienden al control de los estilos de vida para alcanzar la igualdad. No los dejan ser libres, es lo que dice Estados Unidos sobre el modelo soviético. El proletariado en lo económico, dice Estados Unidos, el Partido Comunista restringe el emprendimiento, la iniciativa individual, la libertad, prolongando la pobreza. Son países más igualitarios, pero más pobres, avanzan más lento, crecen más lentos, es lo que propone Estados Unidos, ¿no es cierto?, como crítica al comunismo soviético. El Estado, al controlar las empresas, se vuelve lento, se vuelve ineficiente, porque no tienen competidor. El trabajador, al no tener incentivos, porque sabe que finalmente a fin de mes haga bien o haga mal su trabajo, va a obtener una recompensa igual al trabajador del lado. Es decir, hay una crítica ahí muy fuerte del capitalismo al modelo comunista de la Unión Soviética. Pero ¿cuál es la crítica ahora que hacen los soviéticos del modelo norteamericano? Porque también tienen ahí puntos fuertes donde atacar, dice ahí el comunismo. En las sociedades como la norteamericana, que tienen este modelo capitalista liberal, son sociedades con excesivas libertades y beneficios, pero para un solo grupo, para la burguesía, que controla la democracia. Es decir, la libertad es una ilusión, dice el comunismo, porque solo gana el que más dinero tiene, controla las elecciones a través de la publicidad y a través del control de los medios de comunicación. Es la ilusión de que el pueblo elige cuando es finalmente la burguesía la que controla todo. Con esa libertad, dice el comunismo, la burguesía maneja el Estado y se enriquece a sí misma, descuidando a los trabajadores. Se producen sociedades tremendamente desiguales, donde hay unos que ganan muchísimo dinero y donde hay muchos que ganan muy poco. Dice ahí el comunismo también como crítica a este modelo liberal, permite además que capitalistas extranjeros, como hay excesiva libertad, controlen las riquezas de cada uno de los países, permitiendo que el enriquecimiento sea del privado, del burgués, y esas riquezas no queden para el país que debería ser dueño de esos recursos naturales. Como pueden apreciar, muchachos, las críticas que se hacen uno a otro son descarnadas, son críticas, y de ahí viene lo de la Guerra Fría, que los hace irreconciliables, y cada uno de estos países va a competir, a lo mejor no de forma directa bélicamente con su ejército para controlar o influenciar a los otros países, pero sí invirtiendo recursos, invirtiendo ideas para que esos países adhieran al modelo comunista o al modelo norteamericano. ¿Por qué? Porque entienden que así van a poder ellos controlar el mundo y ser el país realmente vencedor de este conflicto como el modelo que se va a imponer en el mundo. Cada uno de ellos entiende de que este modelo es el que le va a traer más beneficios a la humanidad. Y de ahí que compitan, ¿no es cierto?, en esta guerra fría. Ojo con eso. ¿Qué se va a producir, muchachos? La polarización mundial, es decir, cómo los países del mundo
se van a polarizar, es decir, unos van a defender el modelo de la Unión Soviética, tal como dice ahí, países afines a la URSS, y otros al modelo norteamericano. Una polarización, dos polos o dos modelos totalmente irreconciliables. A mí lo que más me interesa y lo que va a ser más interesante, yo creo, muchachos, es la polarización también interna de los países. Es decir, dentro de un país, por ejemplo Chile, va a haber gente que va a ser afín al modelo de la Unión Soviética y va a haber gente, por supuesto, que va a ser afín al modelo norteamericano. ¿Qué se va a dar? ¿Cómo va a ser ese conflicto? Va a ser motivo también de estudio en próximas clases, así que ojo con eso. Acá pueden ver ustedes cómo el mundo queda polarizado, los que están con verde, la OTAN, ¿no es cierto?, el pacto que lidera Estados Unidos, y los países que están con este color más rosado, los países que son afines al pacto de Varsovia, que es la unión que creó la Unión Soviética con los países que le eran afines. Acá tenemos el marco temporal, muchachos, ustedes lo pueden pausar, la Guerra Fría va desde 1945 a 1991, es decir, casi toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por este conflicto tenso entre Estados Unidos y la Unión Soviética porque los países adhirieran a cada uno de esos modelos, el comunista o el capitalista. Ojo, vayan a ver de nuevo los principios, retrocedan si quieren ahí el video porque eso es lo más importante. Ahora, hay un país que ejemplifica muy bien ese conflicto y es el caso alemán. ¿Por qué? Porque ya como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en dos países diferentes, es decir, uno va a tener el modelo norteamericano y el otro va a tener el modelo soviético. La RFA, la República Federal Alemana, que es lo que ustedes ven ahí a la izquierda en el mapa, va a ser bajo el dominio norteamericano, y la RDA, la República Democrática Alemana, va a tener el modelo comunista. Ahora, el caso más emblemático dentro de Alemania es el de Berlín, que quedó en territorio soviético, pero sabemos también que va a ser dividido en dos. Pero antes, fíjense este ejemplo, ahí está, característico, en el Mundial de Alemania 1974 se enfrenta Alemania versus Alemania, la Alemania federal versus la Alemania soviética democrática, ¿no es cierto? Es un dato bien interesante para los más futboleros, los que les gusta el deporte, ¿cierto? Ojo, pero Berlín, volviendo al caso más emblemático, Berlín, muchachos, va a ser dividido también en dos. ¿Y cómo lo van a dividir? Acá físicamente, a través de un muro, impidiendo los soviéticos, que porque es construcción soviética, lo empiezan a construir el 13 de agosto de 1961, ¿cómo lo construyen? Lo pueden ver en estas infografías, cuáles son los guardias, pero lo más interesante es el por qué, para evitar que la gente se movilizara del Berlín oriental, del Berlín soviético, al Berlín occidental. Y ustedes se preguntarán por qué la gente se quiere mover de un lado a otro. Porque el Berlín occidental, el Berlín controlado por Estados Unidos, le ofrecía a la gente esa libertad de poder hacer lo que ellos quisieran, de invertir en lo que ellos quisieran, de comprar lo que ellos quisieran y no, por ejemplo, solamente en un supermercado tener productos de la industria nacional. Recuerden que el capitalismo es el libre mercado, trae productos de todas partes del mundo. Ojo, la gente prefería muchas veces la desigualdad, pero sí tener la libertad de cada uno poder hacer lo que quisiera, ¿no es cierto? Acá hay algunos datos interesantes de la construcción del muro de Berlín, pero a mí lo que me interesa es el trauma que esto genera en la sociedad. Fíjense ahí en un testimonio de un soldado de la RDA, de la República Democrática Alemana. ¿Cómo significa para la gente o qué significa para la gente el quedar dividido? Familias separadas que no puedan pasar de un lado a otro y si tú eras pasado al otro lado, pasabas o intentabas pasar, podías ser detenido y hasta fusilado. Ojo con esos datos, pausen el video ahí, busquen videos en YouTube sobre las experiencias que significó para los alemanes y para los berlineses fundamentalmente quedar divididos, quedar separados. Vamos a profundizar sobre esto también en la clase que vamos a tener en vivo. Ahora, fíjense lo que dice John Fitzgerald Kennedy, muchachos. La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nosotros no tenemos que poner un muro para mantener a nuestro pueblo, para prevenir que ellos nos dejen. Ahí hay una crítica fundamental y súper dura de Estados Unidos a la Unión Soviética. Es decir, nosotros, dice John Fitzgerald Kennedy, seremos desiguales, tendremos dificultades, pero la gente lo que más valora es la libertad. No tenemos que construir un muro
para evitar que la gente se nos escape. Ojo con eso, porque ahí también hay una fuerte crítica. La crítica de la Unión Soviética a Estados Unidos también la conocemos. Una sociedad que solamente favorece a algunos por sobre otros, ¿de acuerdo? Entonces, si bien, muchachos, y con esto quiero ir terminando, si bien hubo enfrentamientos, este enfrentamiento de la Guerra Fría, no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí hay casos que son emblemáticos que nos permiten ver, por ejemplo, cuáles países fueron a territorios de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética de manera indirecta. Por ejemplo, Corea, la Unión Soviética apoyando Corea del Norte y Estados Unidos apoyando Corea del Sur, 1950-1953. Vietnam, el Vietnam del Norte apoyado por la Unión Soviética y el Vietnam del Sur apoyado por Estados Unidos para convencer a esos países de que adhirieran a un solo modelo, convertir a toda Corea o todo Vietnam en un país capitalista o en un país comunista. Cuba, la Revolución Cubana de 1959, vamos a profundizar también en esto más adelante. Cómo Cuba se transforma en un país que va a ser aliado de la Unión Soviética, muchachos. Ojo con eso. Y después Afganistán. ¿Por qué la Unión Soviética va a intentar o invadió fehacientemente y ahí derechamente Afganistán en Medio Oriente? ¿Qué quería conseguir? ¿Y qué hizo Estados Unidos? Interesante también de investigar. Pero ahora, ojo, y esta es la pregunta. ¿La Guerra Fría entonces fue solo un conflicto político y económico? Muchachos, yo los invito acá y es muy importante que vean el documento de clase. Van a enterarse allí de que la Guerra Fría no solamente fue este conflicto de modelos político, económico, donde hay críticas irreconciliables de uno y otro, sino que también este conflicto escaló a la escala sociocultural, la publicidad, el cine, los avances tecnológicos. Échenle un vistazo porque les va a parecer sumamente interesante. Yo los espero en una próxima clase. Nos vamos a estar ahí escuchando, oyendo y atentos a la programación que van a hacer cada uno de sus profesores de historia a la clase que vamos a tener en vivo. Recuerden, Estados Unidos, modelo capitalista, la Unión Soviética, el modelo comunista y por qué se enfrentan unos a otros. Un gran abrazo, cuídense, que estén muy bien y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau.